admiro mucho, como Carmen, Quique o Chris French o José Ramón. Mi charla de hoy va acerca de plasticidad neuronal y yo creo que lo mejor siempre es ir a las definiciones o empezar por las definiciones. Y si uno mira la Wikipedia, en la página inglesa, hay una descripción, una definición de plasticidad neural que es relativamente aceptable. Habla de que es la capacidad de cambios, de hacer cambios duraderos, eso lo podríamos discutir, en el cerebro, que muchos aspectos distintos del cerebro pueden estar alterados por esta plasticidad, que esto ocurre durante toda la vida de los individuos, incluso durante la vida adulta, y que se produce a distintos niveles o a distintas escalas. Y es una definición relativamente buena de lo que es la plasticidad neuronal. Por el contrario, cuando uno mira la definición en la versión española de la Wikipedia, la definición es un poco más difusa y a veces hasta un poco mística. Dice, esta dinámica deja una huella al tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de la información al nivel de los elementos más finos del sistema, y dichas huellas son los elementos de construcción de la cosmovisión, en donde lo anterior modifica la percepción de lo siguiente. Y de hecho, si uno mira Internet y busca plasticidad neuronal o neuroplasticidad, os podéis encontrar que existe una gran cantidad de... Creo que se está quedando sin pila. ¿Puedes usar ese mientras te busco pila para eso? Sí. Vale, perdona, ¿eh? ¿Me oís bien ahora? Sí. Pues si uno mira Internet, puede encontrarse muchas cosas relacionadas con plasticidad neuronal que en realidad rozan la pseudociencia o el misticismo. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que pone neuroplasticidad y dice que 10 minutos de mindfulness cambian áreas específicas de tu cerebro tanto como un 25% en solo 2 meses o 8 semanas. O también este que habla de que el cerebro no es un río, es un río, no una roca, y que el 70% de tus conexiones sinápticas cambian cada día. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta primero para ver si un sistema cambia en realidad es la naturaleza de ese sistema. Y a mí me gustaría que repasáramos un poco, aunque fuera por encima, cuál es la estructura y el nivel de complejidad de nuestro cerebro. Y muchas veces se compara el cerebro con un ordenador, con una computadora, pero en realidad, como veréis a continuación, son sistemas muy, muy distintos. En realidad, en un cerebro, la mayor parte de las conexiones, como veremos a continuación, son variables, pueden ser modificadas, mientras que en un circuito de un ordenador esas conexiones, digamos, son fijas. Una conexión entre un extremo del circuito con otra solo puede estar encendida o apagada, o pasa corriente eléctrica o no pasa, y por tanto el circuito está activo o no está activo. En el caso del cerebro, el sistema es complejo y además está estructurado a distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, tendríamos un primer nivel de complejidad que estaría formado por las neuronas que llamamos principales o excitadoras. La neurona A conecta o recibe una conexión, se activa, conecta con la neurona B, que a su vez se activa, conecta con la neurona C, que a su vez se activa. Así funciona nuestro cerebro, son conexiones básicas que van de unas neuronas a otras, y unas se encienden y hacen que las siguientes también se activen. Pero en realidad el sistema es más complejo. Tenemos una segunda capa de complejidad en el cual aparecen otro grupo de neuronas que se llaman neuronas inhibidoras o interneuronas. Y estas interneuronas en realidad lo que hacen es controlar la activación de estas neuronas excitadoras o neuronas principales. Y lo hacen fundamentalmente porque cuando las interneuronas se activan, lo que hacen es inhibir
a estas neuronas principales. Para que veáis un poco cómo funciona el sistema, os pongo un pequeño ejemplo. Imaginad que estas dos interneuronas de aquí, que en teoría deberían verse verdes, pero ven amarillas, están contactadas por esta neurona excitadora. De manera que cuando la neurona excitadora se activa, ¿veis? Manda una señal a estas dos interneuronas y estas neuronas inhibidoras, al activarse, lo que van a hacer es inhibir a estas neuronas excitadoras. Con lo cual, las neuronas excitadoras bajan su nivel de activación y, por tanto, esta otra neurona que estaba conectada con ellas también deja de estar activa. Esto es un sistema de control muy importante. Es tan importante que incluso tiene relevancia clínica, porque cuando estas interneuronas fallan, muchas veces aparece una sobreexcitación del sistema. Y de hecho, algunas alteraciones en estas interneuronas o neuronas inhibidoras son responsables, por ejemplo, de algunos tipos de epilepsia, en el que hay una sobrecarga del sistema. Hay otros tipos de interneuronas, por ejemplo, que lo que hacen es controlar el disparo o controlar la excitación de estas neuronas excitadoras. Y lo hacen marcándoles ritmos de excitación. Es decir, estas neuronas excitadoras solo se excitarán cada 3 milisegundos. Y lo hacen activándose de manera que cuando esta interneurona está activada, las neuronas excitadoras no disparan. Pero si la neurona inhibidora está silente, si no está activada, las neuronas piramidales pueden seguir disparando. Eso lo que hace es generar una serie de ritmos en nuestro cerebro que son también muy importantes para nuestro funcionamiento. Hay distintos tipos de ritmos dentro de distintas regiones de nuestro cerebro y son fundamentales para entender el funcionamiento de nuestro cerebro y también algunas patologías. Por ejemplo, algunos de estos ritmos están alterados en esquizofrenia, en depresión, en otro tipo de enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Tenemos otro nivel de complejidad todavía más. Además de estas neuronas excitadoras e inhibidoras, hay regiones del cerebro que están muy alejadas o en regiones profundas, que lo que hacen también es mandar conexiones desde estas zonas lejanas de manera que controlan también los circuitos. Algunos de estas neuronas que están en regiones alejadas del cerebro, conocéis las moléculas que utilizan para regular. Algunas de estas moléculas son, por ejemplo, la serotonina, la dopamina o la noradrenalina. De manera que el funcionamiento de estos circuitos básicos también está regulado por estas neuronas de regiones lejanas que tienen estas distintas moléculas que usan como neurotransmisores. Y algunas de estas moléculas son muy importantes porque regulan, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, regulan, por ejemplo, la adicción, regulan, por ejemplo, la capacidad de responder a experiencias estresantes, etc. Aquí tenéis un esquema donde podéis ver la localización de dónde están los cuerpos de estas neuronas en las partes más profundas del cerebro y veis cómo envían proyecciones, envían axones que prácticamente llegan a toda la corteza cerebral. En un determinado momento estas neuronas se activan, por ejemplo, y sueltan serotonina en toda la corteza cerebral o sueltan dopamina en las regiones del estriado, etc. Y todavía hay un nivel de complejidad todavía superior. Y es que el cerebro no es una estructura que está completamente aislada del cuerpo. El cerebro recibe a través de la vasculatura, a través de los vasos sanguíneos, también un montón de hormonas que son capaces de regular el funcionamiento de las neuronas. Algunas de esas hormonas todos las conocemos, por ejemplo las hormonas sexuales o las hormonas que se secretan cuando se produce una situación de estrés, por ejemplo los corticoides, etc.
De manera que las neuronas tienen receptores para esas hormonas y cuando hay una subida en el torrente sanguíneo, esas neuronas, esas hormonas también pueden influenciar a las neuronas. Por si todo esto no fuera poco, si nosotros vamos a nivel microscópico y miramos en detalle las conexiones nerviosas, veremos que también dentro de esas conexiones hay una complejidad mucho más grande. Esto que tenéis aquí es un esquema muy simplificado de una conexión de una neurona con otra, es decir, de una sinapsis. Y fundamentalmente, para que lo entendáis, en una sinapsis recibe un estímulo eléctrico y ese estímulo llega a unos canales que dejan pasar calcio en el interior, de manera que unas vesículas que contienen una molécula que se denomina neurotransmisor liberan ese neurotransmisor a este espacio de aquí y este neurotransmisor se va a unir a unos receptores en la neurona que está recibiendo la señal y aquí se va a formar de nuevo otra señal eléctrica. Y después también tenemos moléculas, tenemos canales que se encargan de recaptar ese neurotransmisor y de volverlo a introducir dentro de la sinapsis. Es una visión, como digo, muy simplificada. En un ordenador, esta conexión sería una conexión unívoca que siempre funcionaría de la misma manera. Pero las neuronas pueden modificar distintos aspectos de esta sinapsis. Y eso sería, digamos, que un primer nivel de plasticidad neuronal, que es lo que denominamos plasticidad molecular o plasticidad sináptica. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, aumentando el número de receptores para el neurotransmisor. Cuantos más receptores haya, más eficaz será la sinapsis. Pueden hacerlo también aumentando los canales de calcio que tienen para transformar la señal eléctrica en un flujo de iones. Pueden hacerlo también modificando el número de canales que sirven para la recaptación del neurotransmisor, o incluso pueden hacerlo aumentando la síntesis del neurotransmisor o aumentando el número de vesículas que tienen el neurotransmisor. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que las neuronas son capaces en sus conexiones de modular muy bien la eficacia de la sinapsis, tanto la alta como a la baja, y que es un sistema muy distinto del que puede utilizar un ordenador en el cual las conexiones son fijas. Además de esa plasticidad molecular, el cerebro tiene una capacidad sorprendente, y es que sus conexiones no son fijas. Si os fijáis en esta viñeta que yo uso muchas veces en mis charlas, aquí las conexiones que hay dentro del cerebro no están siempre fijas. El electricista que está en el interior puede ir cambiando los enchufes y puede elegir unos o elegir otros. Pero es que además el cerebro puede generar cables nuevos o puede colocar nuevos enchufes en la pared, con lo cual la complejidad y la capacidad de cambio es enorme. Si me permitís una simplificación artística de una neurona, como esta que tenéis aquí, tenemos las ramas de las dendritas y aquí las distintas espinas, que es donde acaban la mayor parte de los contactos entre neuronas. Pues bien, estas neuronas del cerebro pueden cambiar su forma por determinadas circunstancias que veremos a continuación, de manera que se pueden perder ramas dendríticas, se pueden perder espinas o puedan aparecer de nuevo en el transcurso del tiempo. Y además, como podéis suponer, esos cambios en la arborización de las neuronas y en las espinas también van a significar nuevos contactos sinápticos, de manera que podemos aumentar la conectividad de determinadas regiones cerebrales o disminuirla si lo que pasa es el efecto contrario. Y eso tiene un reflejo en el mundo animal. Por ejemplo, sabemos que los pájaros cantores en la primavera tienen determinadas regiones cerebrales, que las tenéis aquí delineadas, que aumentan muchísimo el volumen. Mientras que en invierno, cuando la época del canto ha pasado,
esas regiones cerebrales pierden volumen y se hacen mucho más pequeñas, probablemente porque las neuronas que están en su interior también se están atrofiando. De una manera similar, las ardillas y otros animales que pasan por fases de hibernación tienen un comportamiento similar sus neuronas. Hay núcleos cerebrales que durante la hibernación sus neuronas están atróficas y a las pocas horas de despertarse es como si la primavera llegara al cerebro, y en esos núcleos las neuronas empiezan a florecer, empiezan a generar nuevas ramas en sus dendritas, nuevas espinas, etcétera, etcétera, y por tanto nuevas conexiones. Pero esto no pasa solo en las especies animales, pasa también en los humanos. El aprendizaje, la memoria, el entrenamiento hace que nuestro cerebro cambie. Y aunque no podemos ver las neuronas de los humanos, al menos no hasta que estamos muertos, podemos pasar el cerebro por el microscopio, sí podemos analizar el volumen de determinadas regiones cerebrales. Y por ejemplo se sabe que el volumen de una zona del cerebro que se denomina hipocampo y que es la que nos sirve para la memoria espacial, para controlar la memoria espacial, de cómo nos movemos en el espacio, es mucho más grande cuanto más años de experiencia lleva un taxista. Es un estudio clásico que se hizo en taxistas de Londres y como veis aquí, cuantos más años se lleva en el taxi, más grande se tiene el hipocampo. Una cosa similar pasa con los músicos. Los músicos tienen una zona del cerebro que se llama área de Broca, o una porción del área de Broca, que es mucho más grande que en las personas que no se dedican a la música. Y además, esa área es más grande cada vez, su volumen es mayor, conforme más años de experiencia tiene el músico. Estos cambios de volumen a veces también están relacionados con alteraciones patológicas. Por ejemplo, si analizamos el cerebro de un mono al cual se le ha amputado un dedo, lo que podéis ver es lo siguiente. Mirad, esta zona del cerebro de aquí es la zona que nos sirve para controlar la sensibilidad de nuestras manos. De manera que si yo la miro con más detalle, la zona 1 será la que se encarga de tener la percepción del dedo meñique, la del 2 sería la del anular, etcétera, etcétera. Si amputamos el dedo corazón, el dedo del centro, lo que pasa no es que estas neuronas de aquí se mueran, sino que las neuronas que estaban en las regiones de al lado amplían su espacio y se encargan de controlar los dedos que quedan. Es otro ejemplo de cómo nuestro cerebro puede adaptarse y otro ejemplo de plasticidad. Y ahora, si me permitís, también quería contaros este ejemplo, porque es un ejemplo muy reciente y está hecho por un grupo español, que yo creo que es muy, muy interesante y que también da una idea de cómo de plástico es nuestro cerebro. Mirad, es un estudio que se ha hecho con pacientes que tienen tumores cerebrales. Y entonces un problema muy grave con estos pacientes es que cuando se resecciona el tumor, al mismo tiempo tienen que reseccionar una gran parte del tejido que hay alrededor para evitar que se reproduzca. Entonces, cuando tú eliminas tejido nervioso, obviamente estás eliminando también ciertas capacidades que tenía el cerebro. Este estudio se ha hecho en zonas que están relacionadas con el habla. Entonces, de lo que se trata es de que cuando se produce la primera intervención, se quita el tumor parcialmente y se coloca sobre la zona del tumor, sobre esa zona que controla el habla, se colocan una serie de electrodos que lo que van a hacer es estimular esa región para inhibir el funcionamiento de las neuronas. Es decir, que toda esa área va a quedar silenciada. El paciente se saca de quirófano y durante 2 o 3 semanas le van a entrenar a hablar
a hacer ejercicios continuos de habla, pero como esta región del cerebro está silenciada, lo que se hace es estimular la plasticidad para que otras áreas cercanas de corteza hagan esa función. Y después se les vuelve a operar, se les retira estos electrodos de estimulación y ya entonces se quita el resto de área que había alrededor del tumor. Es un estudio piloto, solo está hecho con 5 o 6 pacientes, pero los resultados son espectaculares. Y la capacidad de esos pacientes de volver a recuperar el habla es mucho mayor. La plasticidad del cerebro es tan grande que incluso algunos tratamientos que tomamos habitualmente o que toma gran parte de la población son capaces de producir cambios muy significativos sobre el cerebro. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos experiencia trabajar con antidepresivos o incluso, como veis en esta diapositiva, con tranquilizantes de tipo Valium, que si se administran, por ejemplo, 2 o 3 semanas a los ratones, somos capaces de ver que estas medicaciones no solo tienen un efecto sobre el comportamiento, sino que tienen un efecto real sobre la estructura de las neuronas, y de hecho las neuronas disminuyen mucho su arborización y sus espinas cuando están en un tratamiento prolongado con estos tranquilizantes. Esto simplemente os lo he colocado para que veáis qué herramientas usamos para mirar esa plasticidad de las neuronas. Normalmente utilizamos unos ratoncitos transgénicos que tienen neuronas fluorescentes, de manera que nos dejan verlas directamente en el microscopio. Y tiene una ventaja muy grande porque incluso podemos verlas cuando el animal está vivo. Hacemos una pequeña ventana en el cráneo, ponemos un cristal y podemos observarla directamente con el microscopio. De manera que podemos seguir una misma neurona a distintos tiempos y ver si tiene nuevas ramas, si tiene nuevas espinas, si pierde, si gana, etc. Muy divertido. Y un nivel todavía superior de plasticidad sería la incorporación de nuevas neuronas al sistema, lo que denominamos neurogénesis adulta, y es un fenómeno que no se da de forma generalizada en todo el cerebro, pero que sí que ocurre en algunas regiones muy concretas, ¿vale? Por ejemplo, en la zona cerebroventricular y el bulbo olfatorio, o también en el hipocampo. Y nosotros también en el laboratorio acabamos de ver que existe una población de neuronas que también son inmaduras, pero no son generadas durante la vida adulta, sino que se generan en la vida embrionaria, pero están inmaduras ahí en el borde de la corteza, esperando, no sabemos muy bien todavía qué, para acabar de diferenciarse. Aquí tenéis algunas de estas neuronas y fijaros, esto es el aspecto que tiene la corteza cerebral de un animal muy joven, de 3 meses, de un ratón de 3 meses, en que la mayor parte de estas neuronas inmaduras no se han desarrollado, y esto es el mismo animal visto después de 9 meses, donde podéis ver que la mayor parte de estas neuronas ya tienen un aspecto más desarrollado. El protocolo experimental es un poco complejo y está hecho con transgénicos, pero ese es el resultado final. Además de todos estos distintos niveles de plasticidad estructural, existen también una cantidad de moléculas dentro de nuestro cerebro que son capaces de regular o de modular esos procesos plásticos, es decir, de facilitar o de impedir que se produzca este remodelado de las neuronas, es decir, que aparezcan nuevas ramas, nuevas sinapsis, etc. Y una de las moléculas que nosotros llevamos estudiando más tiempo es el ácido polisiálico. El ácido polisiálico es una molécula muy curiosa, es un azúcar complejo que tiene una estructura, vamos a decir, más o menos filamentosa, pero tiene una capacidad muy interesante, y es que se puede unir a
a unas moléculas de adhesión que se denominan moléculas de adhesión celular-neural. De manera que cuando las moléculas de ácido polisiálico se unen a estas moléculas de adhesión, las moléculas de adhesión que antes servían para unir las células, lo que hacen es captar agua y captar iones negativos, de manera que impide que las células se puedan unir las unas con las otras. Para que lo veáis más claro, lo que ocurriría fundamentalmente es que las neuronas estarían unidas entre ellas, de manera que se pueden establecer conexiones fácilmente. Pero si hay ácido polisiálico, se forma una especie de esfera hidratada que evita que se pueda producir la unión. De manera que las neuronas están, por decirlo de alguna manera, más sueltas. Yo casi siempre uso una pequeña peliculita para explicar esto. Si yo quiero llegar a la barra y tomar una cerveza, que es una de mis aficiones preferidas después de contar cosas de las neuronas, lo que tengo que hacer, o una de las cosas que puedo hacer, es colocarme un abrigo que huela muy mal, de manera que eso me abrirá fácilmente el paso hacia la barra. Y eso es precisamente lo que hace el ácido polisiálico. Una vez he cogido mi cerveza, tengo un problema. Como llevo el abrigo puesto, no puedo contactar con nadie. Pero si me quito el abrigo, o si se pierde el ácido polisiálico, de nuevo puedo contactar con el resto de gente del bar o con el resto de las neuronas. Si la gente se pone muy pesada, siempre me puedo poner de nuevo el abrigo y de nuevo volver a estar relativamente aislado. Y eso es lo que sabemos que hace ese ácido polisiálico. Las neuronas se lo ponen y se lo quitan para modular la capacidad de contactar las unas con las otras. Obviamente, el ácido polisiálico es muy abundante en las neuronas inmaduras, en las que se acaban de producir, porque tienen que conectar con otras neuronas y necesitan moverse por el sistema nervioso, pero también sabemos que está presente, por ejemplo, en algunas interneuronas, esas neuronas inhibidoras que veíamos al principio de la charla. De manera que en el laboratorio hemos estado mirando desde hace unos cuantos años cómo estas interneuronas les afectaba la presencia o la ausencia de ácido polisiálico. Y para hacer una historia larga, corta, lo que pasa fundamentalmente es que cuando las interneuronas tienen ácido polisiálico, como veis aquí, tienen muchas menos conexiones, tienen menos arborización dendrítica y además tienen menos espinas. Y además tenemos una herramienta muy potente para ver cómo funciona el ácido polisiálico, porque hay una enzima que cuando la colocamos dentro del cerebro elimina el ácido polisiálico, de manera que podemos ver qué pasa cuando quitamos esa molécula. Y por ejemplo, esto lo hizo Ramón, que es un postdoc que estuvo en el laboratorio, y como veis en esta gráfica de aquí, cuando se le quita el ácido polisiálico a una zona del cerebro, lo que ocurre es que la cantidad de espinas dendríticas aumenta considerablemente. Y, por ejemplo, Esther Castillo, que es otra postdoc en el laboratorio, hizo lo mismo, pero con otro tipo de interneuronas, de manera que vio también cómo al quitar el ácido polisiálico, que sería esta zona amarilla que aparece en alguna de estas sinapsis, se producían sinapsis nuevas que previamente estaban aisladas. Toda esta plasticidad en realidad ocurre asociada a muchos fenómenos. Hay plasticidad, como habéis visto, asociada a los cambios de hibernación y de despertar de la hibernación. La hay asociada a aprendizaje, como en el caso del canto de los canarios o como el caso de los taxistas de Londres, pero casi de lo que más sabemos asociado a plasticidad es de los efectos que tienen experiencias aversivas, como por ejemplo el estrés. Y en el laboratorio, y no solo en el nuestro, sino en miles de laboratorios en el mundo, hemos estado muy interesados en saber los efectos del estrés
sobre esa plasticidad. Fundamentalmente, lo que ocurre, por ejemplo, en la corteza prefrontal, cuando se produce un estrés crónico muy prolongado, es que las neuronas de la corteza prefrontal pierden gran parte de su arborización dendrítica y pierden también un montón de espinas dendríticas. La buena noticia es que cuando el estrés pasa, los cambios son reversibles y las neuronas vuelven a crecer, al menos en corteza prefrontal. Y esto es muy importante, porque el estrés es una puerta de entrada, una posible puerta de entrada para diferentes desórdenes psiquiátricos. Y todos sabéis seguro que en gran parte de los desórdenes psiquiátricos el estrés es un factor de predisposición, sobre todo el estrés muy intenso o el estrés muy prolongado en el tiempo. Y hay referencias de eso tanto para la esquizofrenia como para la depresión como para el estrés postraumático. De hecho, para que veáis que existe una relación, no sé si os acordáis, pero hace unos años hubo un atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Pues bien, si años después se ha analizado el cerebro de algunos de los supervivientes del metro, del atentado del metro, y se vio que hay una correlación entre el volumen de una región de la corteza prefrontal y la intensidad del síndrome de estrés postraumático que padecían. De manera que los pacientes que más estrés postraumático tenían también un volumen de esta región mucho menor, indicando que, como pasaba también en los animales, también hay cambios estructurales muy potentes en el cerebro de estos pacientes. Casi todos los trabajos que se han realizado sobre cambios estructurales se han hecho sobre neuronas excitadoras, sobre neuronas principales. Pero en el laboratorio, durante los últimos años, nos hemos dedicado a mirar qué efectos tenía el estrés sobre las neuronas inhibidoras. Y fundamentalmente lo que hemos visto, y esto es muy importante, no solo porque no se haya visto, sino porque hay un montón de enfermedades psiquiátricas que parece que cursan con alteraciones en estas neuronas inhibidoras, como por ejemplo la esquizofrenia o la depresión. De manera que hemos visto que también las neuronas inhibidoras tienen cambios estructurales cuando se produce el estrés en regiones como la corteza prefrontal, la amígdala o el hipocampo, y además sabemos que en muchos casos el efecto es el contrario al que ocurre en las neuronas excitadoras. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, las neuronas excitadoras se atrofian con el estrés crónico, mientras que en el caso de las neuronas inhibidoras lo que se produce es una hipertrofia en la arborizada. Y finalmente, lo que hemos estado investigando últimamente y que quería mostrarlo porque además es un artículo que nos acaban de aceptar, es ver qué es lo que ocurría cuando ese estrés no se produce en la vida adulta, sino que se produce en etapas más tempranas del desarrollo, cuando el cerebro es especialmente vulnerable porque está todavía acabándose de construir, como por ejemplo alrededor de la adolescencia. Y lo que hemos hecho es generar un modelo animal de estrés en el cual aplicamos un estrés prolongado durante la adolescencia y lo combinamos con una pequeña alteración en neurodesarrollo, muy sutil. De manera que tenemos un modelo en el cual hay una interacción no solo del estrés por el ambiente, sino que tenemos una pequeña alteración también en el neurodesarrollo, en cómo las neuronas se acaban de formar. Y fundamentalmente lo que hemos visto es que hay cambios en la corteza prefrontal, en el volumen de la corteza prefrontal y también en distintos marcadores de comportamiento. Como veis, estos animales presentan patrones de exploración muy distintos. También tienen cambios en ácido polisiálico, como no podía ser de otra manera.
y tienen cambios estructurales muy importantes tanto en neuronas excitadoras, como estas de aquí, que veis que tienen un descenso importante en el número de espinas dendríticas, o también cambios en algunas de las neuronas inhibidoras, como cambios en hipertrofia de arborización o cambios en el número de espinas dendríticas que tienen estas hiperneuronas. Y con esto termino. Solo quería deciros que espero que hayáis visto que el cerebro en realidad tiene una estructura muy compleja, pero que esencialmente es bastante distinta de la de un ordenador, que los niveles de complejidad dentro del cerebro son elevados y está escalonado a distintos niveles, que existen cambios estructurales muy importantes en el cerebro, algunos de ellos asociados a fenómenos tan comunes como el aprendizaje o la memoria, que hay moléculas plásticas que intervienen en esos procesos y que son procesos que tienen lugar tanto en humanos como en otras especies animales, y algunos de ellos están relacionados con neuropatologías y que el estrés también tiene un papel muy importante en el desarrollo de esos desórdenes psiquiátricos. Y simplemente me gustaría acabar anunciándoos que el próximo 15, 16 y 17 de mayo tendremos el Pint of Science aquí en Valencia, y este año tenemos la suerte de tener un Pint of Science solo de sistema nervioso, que se llama Mente Maravillosa, y que será en Carre Volta, que es un pub del Carmen, y a las 7 de la tarde, lunes, martes y miércoles, estará Ángelo uno de los días, estará Carmen Agustín también, y bueno, creo que será divertido. Y nada más, esta es la gente que en realidad hace el trabajo, y muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Me puedes pasar el micrófono? ¿Lo tienes? Sí, es. Bueno, gracias por la charla. ¿Alguien tiene preguntas para Juan? Ahí. Ahí se va el primero. Hola, bueno, enhorabuena, muy buena la charla. Y, bueno, aunque hay un montón de cosas que voy a preguntar, he elegido dentro de los patrones de, como ha comentado, de hibernación o estacionales, si se habían planteado, por ejemplo, para las enfermedades, pero no a nivel animal, sino en humanos, las enfermedades mentales, como que también hay muchas que se notan que en los periodos estacionales pues, se ven más afectados las personas, como el trastorno bipolar, la depresión, que a veces caen más en primavera, otoño. Pues si había algún estudio o lo habían contemplado en humanos. No sé exactamente a qué te refieres. Si los desórdenes mentales están agravados por los cambios estacionales, hay un poco de disputa con eso, porque aunque es verdad que hay algunos estudios que demuestran que hay un cierto impacto de la estacionalidad sobre las enfermedades mentales, últimamente la gente está tomándolo con un poco de precaución, porque hay una cierta discusión incluso de, sabes que hay un tipo de depresión que se llama, si no recuerdo mal, síndrome estacional, y que está muy ligado a, sobre todo, poblaciones del norte de Europa y a la pérdida de luz, pero últimamente yo he leído algún paper que cuestionaba que el fenómeno existiera en realidad y que la terapia que se utiliza, la terapia lumínica, funcionara. Pero sí que hay muchas evidencias, aparte de eso, sí que hay evidencias de que la estacionalidad influye sobre las enfermedades mentales. ¿Y eso sería tratado también por la plasticidad o sería no tendría por qué? Eso es más difícil de saber, y ten en cuenta que en los animales que están en hibernación
el cambio de una estación a otra es también un cambio de una actividad muy baja a funcionar de manera normal, cosa que en humanos no ocurre porque la fluctuación es mucho más suave. Juan, creo que tienes el micro apagado. ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo tenés. Hola, gracias por la charla. Yo también tengo muchas preguntas, pero básicamente dos cosas que me han interesado. Me ha parecido entender que con una molécula de benzodiazepina habéis visto que se creaban nuevas armonizaciones. ¿Lo entendí No, bien? es al contrario, de hecho. ¿Se pierden? Sí, se pierden espinas dendríticas. Que se pierden espinas dendríticas con, no sé si era el pratolam, diazepam, no sé qué. Es diazepam. Sí. Es diazepam. Vale, entonces te quería preguntar si habíais observado el efecto contrario, como se ha observado con algunas infusiones de ketamina a nivel experimental. No hemos usado ketamina, pero sí que tenemos mucha experiencia con antidepresivos y sí producen el efecto contrario. ¿Como algún antidepresivo en concreto? Nosotros hemos usado fluoxetina. Fluoxetina. Sí, pero hay algunos trabajos hechos con... ahora no me viene a la cabeza con antidepresivo, pero sí, hay algunos... No importa, pero del tipo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Sí. Y la otra pregunta es que si, visto los resultados tan prometedores que tenéis con el PSA, ¿cómo está eso a nivel comercialización? La verdad es que sí que hay algunos grupos que están intentando sintetizar moléculas que sean miméticas para el azúcar, y hasta el momento hay algunos ensayos en animales que son bastante prometedores, pero no se ha trasladado todavía nada a humanos hasta donde yo sé, porque no lo está haciendo nuestro grupo, pero sé que hay otros que están trabajando en eso. Muchas gracias. No sé si vindrà al compte, però jo després d'una declaració me pareix molt interessant perquè estem parlant d'un cervell en funcionament, és a dir, un cervell que estableix aquestes connexions en la mida que treballa, és a dir, que aprèn, que fa, etc. Entonces, la meva pregunta és si hi ha estudis al respecte de les inèrcies respecte a l'establiment d'aquesta plasticitat i la perdurabilitat d'aquesta plasticitat, no? És a dir, quant de temps se tarda en aprendre alguna cosa? Podria ser una pregunta. I quant de temps ja perdura això o quant de temps s'adquireix com adiestrar per adquirir aquesta connexió dendrítica o si hi ha possibilitats de perdre-ho o no. O la incorporació, per exemple, de noves tecnologies com pugui ser el TomTom influeix en aquesta qüestió de les neurones en red, per exemple, o els taxistes d'avui utilitzarien, o els taxistes d'avui utilitzaran el TomTom, no? Jo, per exemple. I aleshores el que estem dient és això, no? Hi ha casos en els quals s'ha estudiat la influència que tenen els metges per a prendre decisions després d'estar 24 hores de guàrdia, per exemple, no? I s'ha vist que sí. Això també té que veure en aquestes qüestions de la plasticitat o no? No sé si se queda clara la pregunta. Ara tindré que veure precís perquè és la manera que funciona el cervell, no té altra manera de funcionar. No necessàriament ha d'haver una generació de noves connexions per a qualsevol tipus de memòria. De fet, una mateixa sinapsi, una mateixa connexió pot fer-se més eficient ella mateixa. I és precisament l'ús d'una connexió durant molt de temps el que fa que la connexió es reforce i es faci més perdurable. El que sí que sabem és que algunes d'aquestes connexions noves que es generen
són, diguem-ne, volàtils. Estan un temps, però després es perden. Però n'hi ha d'altres que perduren durant el temps. I una vegada han passat una certa frontera d'estabilització, aleshores sí que persisteixen molt de temps. Quins tipus d'aprenentatge o quina manera d'aprenentatge seria la més adequada? Això és molt variable i dependrà de quina regió del cervell estigui controlant quina cosa. I respecte a les noves tecnologies jo estic completament d'acord. Vull dir, el cervell el fem funcionar en determinades tasques. Si aquestes tasques no es fan, el cervell no funcionarà. És evident que si això ho feren en taxistes d'hores d'ara, no n'hi hauria increment probablement de l'hipocamp, perquè no té cap sentit, no està funcionant. ¿Una pregunta más? Te quería preguntar por el valor real de la neurogénesis. Este mito también, no sé si es un mito, lo responderás tú, pero es decir, si aumentas la producción de neuronas, ¿nos hacemos más inteligentes o...? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la neurogénesis adulta se produce en regiones muy, muy concretas del cerebro. Una de ellas es el bulbo olfatorio, que aquí hay gente que podría hablar bastante más que yo del tema, pero que es una zona relacionada sobre todo con la olfacción. Y la otra es el hipocampo. Y en el hipocampo yo creo que y esa es mi opinión personal, creo que las cosas están todavía lejos de estar claras. Sí que parece que hay algunos tipos de memoria o algunos tipos de aprendizaje que parecen que la neurogénesis adulta está relacionada. Pero yo no diría que los animales son más inteligentes porque tienen más neurogénesis adulta. Y además hay una cosa muy importante sobre la neurogénesis adulta, especialmente en el hipocampo. Y es que es un fenómeno muy importante cuando los animales son muy jóvenes, pero es un fenómeno prácticamente que desaparece cuando los animales están en vida adulta o están envejecidos. En realidad hay muy pocas neuronas en un animal, neuronas nuevas en un animal viejo. Y eso tendría que hacernos pensar un poco de hasta qué punto es importante. Nada, muchas gracias, Juan.